cómo están siguiendo este caso. Sandra, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Miguel Riquelme, Alicia Rivas, te saludamos desde la radio de la universidad. ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Gracias por atendernos. Bueno, contanos, no, por favor, gracias a ustedes. Gran parte de la agenda está atravesada, si se quiere, por este hecho y por las implicancias que tiene. Contanos cómo lo están siguiendo ustedes. Bueno, te imaginarás que fue realmente algo de muchísima repercusión porque Edgardo Cuéllar es una figura que ha trascendido, digamos, aquí en el ámbito provincial desde hace muchos años porque ocupó distintos cargos. Estamos hablando que comenzó su carrera política en el 99, siendo concejal de la ciudad de Concordia. También fue durante un tiempo coordinador del PAMI en esa localidad. Con posterioridad fue secretario de gestión también en Concordia, y luego con el gobierno de Gustavo Bordet siempre fue uno de las principales figuras de su equipo de gobierno, siendo secretario general de la Gobernación, y más tarde en 2019 fue el armador político, podríamos decir, de las elecciones que consagraron a Alberto Fernández en su momento a la presidencia y a Gustavo Bordet por segundo mandato. Después él con posterioridad a eso gana como legislador nacional y empieza a ocupar la banca en el Congreso de la Nación. Pero bueno, esto generó muchísima repercusión en el ámbito político, por supuesto, de todos los sectores, y también en el ámbito social, porque creo que es una noticia que atenta justamente contra la política, ¿no? Siempre decimos que hay una idea bastante generalizada, lamentablemente, de hechos de corrupción que atentan contra la posibilidad de entender a la política como una herramienta de transformación, que es, dentro del sistema democrático, es la única vía posible. Esta noticia, obviamente, empaña esa mirada positiva sobre la política y vuelve a batallar sobre esta idea de la corrupción, de todo lo que tiene que ver con negociados y demás. Eso por un lado, no digo en términos sociales, en términos generales, cuando una hace una lectura de lo que está pasando, va en este sentido, del desmedro de la política, de esta idea que está tan en boga últimamente, ¿no? Que hace que no participemos también. Y por el otro lado también decir que bueno que hay mucha repercusión en el ámbito político desde el peronismo desde hace bastante tiempo ya, que vienen advirtiendo sobre la figura de Edgardo Cuéllar como un traidor, dicho así por los propios dirigentes del PJ, que cuando fue primero la habilitación para que se tratara la ley bases, que fue el voto justamente positivo de Cuéllar el que habilitó la posibilidad de que se discuta la ley, y con posterioridad, ya cuando se aprobó, también contó con la anuencia de Cuéllar, e inmediatamente salieron a decir que había vendido su voto, que estaba negociando estos apoyos a la Libertad Avanza al gobierno de Javier Milei. Y lo hecho es que justamente a pocas horas de suceder esto, sale publicado en el boletín oficial la designación del hijo de Cuéllar en un cargo. Con posterioridad también se supo que él había negociado el manejo de la represa Salto Grande, donde puso y ubicó finalmente a uno de sus laderos políticos. Es decir, como que todo esto se fue construyendo a medida que ha pasado todo este año en función del posicionamiento político de Edgardo Cuéllar, que además formó un bloque aparte, ¿no? Ya en ese momento, desde el PJ, incluso hubo reuniones para tratar la expulsión de Cuéllar. Algo que no prosperó, que quedó ahí a medias tintas, pero lo cierto es que ahora no tiene ningún tipo de respaldo, al contrario. Desde el PJ han salido a decir que él mismo se identificó cuando fue detenido como un senador de la Libertad Avanza. Hay fotos que dan muestra justamente de su anuencia a las políticas de Javier Milei, con reuniones con el presidente, con su hermana, con miembros del gabinete, con Santiago Caputo. Digo, esto
convalida, digamos, esto que se venía planteando, más que nada, no digo solamente puertas adentro del PJ, sino también era Vox Populi, ¿no? Incluso publicamos algunas notas en relación a esto. Lo cierto es que esta situación, obviamente que ya trasciende cualquier límite, ¿no? Porque estamos hablando de un posible hecho de corrupción, en donde está muy complicado el senador, y además a partir de ahí también salen a la luz otras denuncias por enriquecimiento ilícito, una de ellas hecha por un vecino de Concordia desde hace un tiempo ya, y que trabajaron juntos en el PAMI, por eso hacía referencia justamente a su paso por el PAMI, que hace una presentación para que la justicia lo investigue por enriquecimiento ilícito y por tener propiedades de lujo aquí en la ciudad de Paraná. Que aparentemente estarían a nombre de la también detenida secretaria, ¿no? Exactamente, la secretaria aparece como con digamos delegaciones de poder en empresas que eran de Cuéllar, ¿no? Y esto es también lo llamativo. Lo que en términos comunes los conocemos como testaferros o apoderados, ¿no? Y hay un par de figuras que aparecen en este sentido. Les comentaba esto de los departamentos porque esos departamentos están a nombre de una empresa que es de Cuéllar. Y así en distintos ámbitos, ¿no? Como se va mezclando esto de que tendrá que dar explicaciones de dónde sacó todo este dinero que no ha declarado, ¿no? Que no está declarado. Ahí se nos cortó un poquito. Sandra, el senador, ni este año, ni el año pasado, ni en el 2022. Esto que trascendió y que bueno, fueron apareciendo algunos datos más para, entre comillas, completar la historia, ¿no? De que no es la primera vez que pasa por nuestra provincia o pasa por la triple frontera a Paraguay. En algunos casos hablan de 5 veces, otros dijeron. ¿Ustedes qué reconstruyeron? ¿Qué información circula en la provincia sobre este circular del senador y también del origen de esa plata? No, del origen de esa plata no podríamos decirte, no podríamos decir nada, porque justamente es la explicación que tiene que dar él mismo, ¿no? Lo cierto es que queda ahí ese gran signo de interrogación en función también de los acuerdos que ha venido haciendo. Claro. Porque justamente digo que desde el PJ lo que se venía diciendo, incluso la legisladora nacional Blanca Osuna lo dijo públicamente en junio, hablando de esto de la venta de voluntades, ¿no? O de la compra de voluntades. Tendrá que dar las explicaciones del caso. Lo cierto es que en relación a lo que vos mencionabas de la cantidad de veces que Cuéllar habría cruzado, hay 6 fechas, ¿no? Que hablan de esta maniobra, por lo cual también escuchaba una colega del Paraguay que hablaba sobre lo que han seguido reconstruyendo también desde allí en relación a los datos que tienen en migraciones y todo lo demás, que aparentemente ella, por lo menos la periodista que sigue temas judiciales y políticos, decía que es muy probable que ya lo hayan tenido como marcado, por decir de alguna manera, por la cantidad de veces, porque digo, es bastante llamativo por lo pronto que vaya tantas veces seguidas en un año al vecino país. Claro, y en un patrón bastante repetitivo de rutas y de horarios, que ese es el otro dato que también estuvo circulando. Sandra, pensando un poco me imagino, no sé si terremoto, pero por lo menos un movimiento sísmico importante en el mundo político entrerriano, ¿esto también golpea de alguna manera a Bordet? Vos lo mencionaste varias veces, Bordet está complicado también jurídicamente. No directamente, digo, porque hoy el ex gobernador Gustavo Bordet, que es actual legislador nacional, señaló que no se puede hacer cargo de decisiones y de comportamientos ajenos, y también señaló que desde hace mucho tiempo él está alejado de Cuéllar. No en este caso directamente, no hay una asociación directa, habrá que ver en relación a las causas
preexistentes de Cuéllar, qué alcance tiene después esa investigación y qué alcance tiene también el seguimiento de ese dinero, ¿no? Porque estamos hablando que estas denuncias son previas a este hecho. Y también pensar que si en esta oportunidad lo encontraron con esa cifra, que pasó en los otros, queda también planteado el signo de interrogación, que pasó en las otras oportunidades. Sandra, ¿Con cuánto dinero circuló? ¿Cómo se cuenta? Ayer también escuchando periodistas paraguayos, hablaban de el abogado de Cuéllar es el abogado de Cartes, del expresidente paraguayo. ¿Cómo se cuenta eso ahí en tu provincia? No debe ser barato. Bueno, viste que hay muchas versiones. Sí. Yo la verdad es que no quiero repetir algunas versiones que la verdad que no he chequeado. Bien. Sí, las que se puedan. Por la responsabilidad periodística, yo no lo he chequeado, pero los rumores y las versiones son de todo tipo, ¿sí? Desde vinculaciones, vamos a ponerlo todo como con cuestiones hipotéticas, ¿no? Desde internas de lo que hoy es el oficialismo con el macrismo, guerra de los servicios de inteligencia, ¿no? En ese sentido, bueno, estas cuestiones que uno supone, pero habrá que ver luego, digamos, de la investigación qué es lo que sale, efectivamente se puede corroborar y señalar, ¿no? Lo cierto es que es llamativo, cuanto menos, cierta, no sé, infantilismo, por decirlo de una manera, de Cuéllar para operar de esta manera, ¿no? Para complicarse más, digamos. Es increíble. Sí. De todos modos, quiero decir que es una figura que en este momento es como la mancha venenosa, ¿no? Claro, sí, nadie lo quiere tener cerca, sí. Nadie quiere hacerse cargo de ningún tipo de vinculación con él, ni siquiera aquellos que fueron los que hicieron que se conformara esta figura política. Digo, porque de algún lado vino y alguien lo sostuvo durante bastante tiempo. Sandra, y decías un poco ahí la postura del PJ en relación a Cuéllar. ¿Cómo se vinculaba él con, no sé, algún armado libertario, algún sector libertario de la provincia? ¿Estaba actuando ya en consonancia con ese sector? ¿Hay armados ahí en ese sentido? Mira, lo que más se veía era su vinculación a nivel nacional. Es como que el salto al Congreso de la Nación lo llevó a negociar en otro plano, ¿no? Eso podría decirte, porque acá no se lo vio, digamos, ni en reuniones ni en actividades políticas, no ha tenido trascendencia eso. Sí, a nivel nacional, lo que hemos visto todos, estas fotos que decía, la reunión que tuvo Milei después con quienes ese famoso asado, con quienes facilitaron la aprobación de la ley bases, y estos encuentros que dan cuenta justamente que incluso el propio Marra lo dijo en una entrevista, ¿no? Necesitábamos llegar a acuerdos y los acuerdos los hicimos con esta gente, ¿no? Claro. Por algo también, hay que decir, Cuéllar también, otra de las cuestiones que recibió a cambio es que es el titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Congreso, y por lo tanto también ahí sabemos que quienes presiden estas comisiones son personas de confianza, cuanto menos, del oficialismo. Son como concesiones del oficialismo, claro, en ese caso también. Sí, porque incluso pensemos que en la formulación de las leyes, ¿no? En la sanción de las leyes, en las negociaciones previas que se hacen entre las distintas fuerzas políticas y demás, quienes presiden cada una de las comisiones tienen un rol fundamental para alcanzar esos acuerdos, ¿sí? Para consensuar y para llegar a un consenso. Por lo tanto, generalmente a quienes se pone a presidir una comisión, y más de esta naturaleza, estamos hablando de todo lo que tiene que ver con asuntos constitucionales de la nación, son figuras claves dentro de la estructura de un gobierno. No se le otorga a cualquier persona. Bueno, claro, evidentemente ahora tampoco se hacen cargo de eso, porque el propio presidente Javier Milei dijo que
el que se tenía que hacer cargo de Cuéllar era el kirchnerismo. Que Cuéllar lo único que tiene en este momento realmente, como dijo un periodista, es la letra de su apellido de claro. kirchnerista, ¿no? Claro, Sí. claro. Bueno, Claro. y lo que se está discutiendo ahora, y algunos portales ya hablan de la posibilidad de que el Senado ya cierre sus puertas para, entre otras cosas, evitar que se trate el pedido de destitución de Cuéllar. ¿Qué saben Bueno, ustedes? ahí hay un dato... Hay un dato muy interesante, ¿no? Que seguramente ustedes están al tanto porque, bueno, esto tiene trascendencia a nivel nacional, que tiene que ver con que la persona que reemplazaría en caso de destitución o desafuero de Cuéllar sería Estefanía Cora, que es una dirigente, actualmente es diputada provincial, fue en el mandato anterior también diputada provincial y es una referente de la Cámpora. Claro. Entonces creo que también en ese juego, ¿no?, de cuestiones de pesos y contrapesos dentro del esquema libertario dentro de la cámara, de las cámaras, no les convendría justamente que vaya una dirigente con estas características que es en ese sentido es claramente opositora, ¿no?, a las políticas de Javier Milei. Sandra, mil gracias por este tiempo y por ayudarnos un poco a contar también este hecho. No, muchísimas gracias a ustedes y yo quiero dejar un mensaje más allá de esta circunstancia y este tema, un mensaje que creo que sigue siendo la política, la participación ciudadana, el compromiso que asumamos cada una y cada uno de nosotros, la forma en poder cambiar y transformar estas cosas, ¿no? Es decir, yo apuesto a que esto se resuelve con más participación y más compromiso. Sí, tal cual. Compromiso en la elección también que nosotros hacemos de quiénes son nuestros representantes y dirigentes, ¿no? Exactamente. Muchas gracias, Sandra. Gracias a ustedes, un abrazo grande. Hasta luego. Sandra Míguez, periodista de investigación, además. Así es, ella, ¿no? autora de varios libros, hemos hablado con ella en otra ocasión a propósito de un trabajo suyo de investigación sobre el caso de estas monjas que estuvieron en un estado de tortura y de esclavitud durante mucho tiempo, un trabajo que se publicó hace algún tiempo atrás y que alguna vez planteamos también la posibilidad de presentar por estos pagos. Sí, además, un poco sumando lo que ella decía, esto de esta explicitación de estas prácticas que tienen muchos de los representantes nuestros en esta forma de denigrar a la política, lo que hemos visto